Nadie en el pueblo recordaba cuando comenzó el miedo, solo que había crecido como una sombra sobre las montañas. Decían que en el Cañón Rojo vivía un hombre que no era hombre, un apache marcado por la guerra, por la traición, por algo más antiguo que el odio. Lo llamaban monstruo, y su nombre era pronunciado solo en susurros, como si invocarlo pudiera despertar la tierra. Ella, hija del linaje de las guardianas, sabía que el tiempo se agotaba. Las señales eran claras, los animales huían, los sueños se llenaban de fuego, y la tierra pedía un sacrificio. No por amor, ni por destino, sino por deber. Así comenzó el pacto, un matrimonio sellado no con promesas, sino con sangre, silencio y fuego. Antes de comenzar este video recuerda suscribirte y darle like. El viento soplaba con una cadencia extraña aquella tarde, como si la tierra misma respirara con dificultad. En el corazón del valle, donde los árboles ya no crecían y las piedras parecían haber sido colocadas por manos invisibles, el pueblo se reunió en silencio. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Solo los tambores, lejanos, marcaban el ritmo de una ceremonia que aún no había comenzado. Ella estaba allí, de pie entre los ancianos, con el rostro cubierto por un velo de lino blanco, bordado con símbolos que solo las mujeres de linaje sabían interpretar. Su madre había muerto pronunciando uno de ellos. Su abuela había desaparecido en el bosque tras dibujar otro en la arena. Ahora le tocaba a ella llevarlo sobre la piel, como una ofrenda viva. Desde hacía semanas, los signos se repetían. Los cuervos volaban en círculos sobre el río seco. Las serpientes abandonaban sus madrigueras. Los niños soñaban con fuego. Y los ancianos, que nunca se equivocaban, habían dicho que el tiempo del equilibrio había terminado. Que el espíritu del desierto pedía un sacrificio. No uno cualquiera. Uno que rompiera el ciclo del miedo. Uno que enfrentara al monstruo. El monstruo. Así lo llamaban. Aunque nadie lo había visto de cerca en años. Vivía más allá del Cañón Rojo, donde la tierra se abría como una herida y el cielo parecía más pesado. Decían que era un apache, pero no como los demás. Que había sido marcado por los dioses, o por los demonios, según quien contara la historia. Algunos hablaban de su rostro, cubierto de cicatrices. Otros de su voz, capaz de hacer temblar a los lobos. Pero todos coincidían en algo, él no pertenecía a ningún mundo. Ni al de los hombres, ni al de los espíritus. Era un exiliado. Un guardián maldito. Y, sin embargo, el único que podía detener lo que se avecinaba. Ella lo sabía. Lo había sabido desde el primer sueño. En él, caminaba sola por el desierto, y al llegar al cañón, encontraba una figura envuelta en humo. No podía verle el rostro, pero sentía su dolor como si fuera propio. Y entonces, el fuego la rodeaba, y una voz le decía, «Solo tú puedes cruzar el umbral». Al despertar, supo que no era una visión cualquiera. Era una llamada. Una orden. Los ancianos la miraron con respeto, pero también con miedo. Sabían lo que significaba. El matrimonio no sería una unión de amor, ni siquiera de alianza. Sería un pacto. Un ritual. Ella debía entregarse al monstruo, no como esposa, sino como llave. Como puente. Como sacrificio. Y si él la aceptaba, el pueblo tendría una oportunidad. Si la rechazaba, el fuego consumiría todo. La noche anterior a su partida, se sentó junto al fuego con su hermana menor. Le trenzó el cabello en silencio, como lo hacían las mujeres antes de partir hacia lo desconocido. No lloraron. No se abrazaron. Solo compartieron el silencio, como si fuera el último lenguaje que les quedaba. Luego, ella se levantó, tomó el manto ceremonial, y caminó hacia el altar de piedra donde la esperaban los ancianos. Allí, bajo la luna llena, pronunciaron las palabras antiguas. Invocaron a los espíritus del aire, del agua, del fuego y de la tierra. Le marcaron la frente con ceniza. Le ataron las muñecas con hilo rojo. Y le entregaron el amuleto de obsidiana que solo las guardianas podían portar. Era el símbolo del umbral. El que abría caminos. El que cerraba destinos. Al amanecer, partió sola hacia el cañón. No llevaba armas. No llevaba comida. Solo llevaba su nombre, su linaje, y la certeza de que lo que estaba por hacer no era para ella. Era para todos. Para los que habían olvidado. Para los que aún temían. Para los que no sabían que el monstruo no era el enemigo, sino la prueba. Y mientras caminaba, el sol comenzaba a teñir el cielo de rojo.
como si la tierra misma supiera que algo estaba por cambiar, que el pacto estaba en marcha, que el umbral estaba a punto de abrirse. El camino hacia el cañón no era largo, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. El sol, implacable, quemaba la arena y convertía las piedras en brasas. Ella caminaba sin mirar atrás, con el manto blanco ondeando como una señal de rendición o de desafío, según quien lo viera. A lo lejos, los buitres comenzaban a dibujar espirales en el cielo. No era una amenaza. Era una advertencia. El desierto no perdonaba a los que dudaban. A medida que se acercaba al borde del cañón, los sonidos del mundo cambiaban. Ya no se oían los insectos, ni el viento entre los arbustos secos. Solo el eco de sus pasos, como si la tierra estuviera escuchando. El aire se volvía más denso, cargado de algo que no era polvo ni calor. Era memoria. Era presencia. Como si el lugar recordara cada sacrificio, cada promesa rota, cada alma que había cruzado sin volver. Cuando llegó al borde, se detuvo. El abismo se abría ante ella como una boca hambrienta. Las paredes del cañón descendían en espiral, marcadas por símbolos tallados en la roca, algunos tan antiguos que ni los ancianos sabían su significado. Allí, en el centro del vacío, estaba él. No se movía. No hablaba. Solo la observaba. Su figura era más alta de lo que imaginaba, envuelta en pieles oscuras y collares de hueso. El rostro, cubierto por una máscara de madera agrietada, mostraba apenas los ojos, dos brasas apagadas que no brillaban, pero ardían. Ella no tembló. No retrocedió. Sabía que el miedo era inútil allí. Así que bajó lentamente, sin romper el silencio, hasta quedar frente a él. El monstruo no era como lo habían descrito. No era una bestia. No era un demonio. Era un hombre. Uno que había olvidado cómo serlo. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices que no eran de guerra, sino de ritual. Cada línea, cada corte, cada quemadura contaba una historia que nadie había querido escuchar. Y ahora, frente a ella, parecía más cansado que peligroso. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó él, con una voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. Ella asintió. No necesitaba palabras. El pacto no se explicaba. Se sentía. ¿Sabes lo que debes entregar? Ella volvió a asentir. Pero esta vez, habló. Todo. El silencio que siguió fue largo. Él la observó como si pudiera ver más allá del velo, más allá de la piel, más allá del linaje. Luego, giró y comenzó a caminar hacia una grieta en la roca. Ella lo siguió. No había otra opción. Dentro de la grieta, el mundo cambiaba. La luz desaparecía. El aire se volvía frío. Y las paredes comenzaban a brillar con símbolos que respondían a su presencia. Era el corazón del cañón. El lugar donde los pactos se sellaban. Donde los nombres se borraban. Donde los destinos se reescribían. Allí, él se detuvo frente a un altar de piedra negra. Sobre él, descansaba una daga de obsidiana, idéntica al amuleto que ella llevaba. Era la herramienta. El instrumento. El juicio. Para que el fuego no consuma el mundo, dijo él, alguien debe arder primero. Ella entendió. No era una metáfora. Era literal. El ritual exigía sangre. Pero no cualquier sangre. Sangre que aceptara. Sangre que ofreciera. Sangre que no luchara. Se acercó al altar. Colocó el amuleto junto a la daga. Y esperó. Él tomó la daga. La levantó. Pero no la usó. En cambio, la colocó sobre su propio brazo. Y cortó. La sangre cayó sobre el altar. Oscura. Silenciosa. Luego, le entregó la daga. Ahora tú. Ella la tomó. La sintió viva. Como si el arma supiera lo que estaba por ocurrir. Y sin dudar, cortó también. La sangre se mezcló. El altar brilló. Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse. El cañón tembló. El pacto estaba hecho. Pero algo más ocurrió. Algo que nadie había previsto. La máscara del monstruo cayó. Y debajo, no había horror. Había lágrimas. Había humanidad. Había un rostro que ella conocía. No por haberlo visto antes, sino por haberlo soñado. Y entonces, comprendió. El monstruo no era el guardián del umbral. Era el umbral mismo. Y ella no había venido a enfrentarlo. Había venido a cruzarlo.
El temblor del cañón cesó como si alguien hubiera contenido el aliento del mundo. La luz que brotaba de los símbolos se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un resplandor tenue, como brasas que aún guardaban memoria. Ella permanecía de pie frente al altar, con la sangre aún tibia sobre su brazo, y la daga descansando entre sus dedos. El monstruo, ya sin máscara, ya sin nombre, la observaba en silencio. No había júbilo. No había alivio. Solo una calma profunda, como si ambos supieran que lo más difícil no era el sacrificio, sino lo que venía después. Ahora comienza el descenso, dijo él, con voz quebrada. Ella no preguntó a dónde. Lo sabía. El umbral no era un lugar físico. Era una travesía interna. Una ruptura. Un desmembramiento simbólico. El cuerpo seguiría caminando, pero el alma debía fragmentarse, enfrentarse a sus partes, reconciliarse o perecer. Así que lo siguió, dejando atrás el altar, dejando atrás el nombre que había traído consigo. Ya no era hija del pueblo. Ya no era prometida del monstruo. Era otra cosa. Algo que aún no tenía forma. El pasaje se estrechaba. Las paredes se cerraban como si quisieran impedirles el paso. Pero él caminaba con seguridad, tocando ciertos símbolos, murmurando palabras en una lengua que ella no conocía, pero que resonaba en su pecho como si la hubiera escuchado en sueños. A cada paso, el aire cambiaba. Se volvía más denso, más oscuro, más antiguo. Y entonces llegaron. Era una cámara circular, tallada en la roca viva, con un círculo de fuego en el centro. No ardía como el fuego común. Era azul, casi líquido, como si quemara sin consumir. Alrededor del círculo, había 4 figuras. No eran humanas. No eran animales. Eran formas arquetípicas, envueltas en humo, el anciano del norte, la mujer del agua, el guerrero sin rostro y el niño de los ojos cerrados. Ella los reconoció. No por haberlos visto antes, sino porque estaban en sus sueños desde niña. Eran los guardianes del juicio. Los que decidían si el umbral podía abrirse del todo. El monstruo se arrodilló frente a ellos. Ella hizo lo mismo. No había instrucciones. No había rituales explícitos. Solo presencia. Solo entrega. Ella ha venido, dijo él. No por poder. No por gloria. Sino por verdad. Las figuras no respondieron con palabras. Pero el fuego azul se elevó, formando una espiral que envolvió a ambos. Y entonces, comenzó la visión. Ella ya no estaba en la cámara. Estaba en el río seco de su infancia, viendo a su madre dibujar símbolos en la arena. Estaba en la noche del eclipse, cuando su abuela desapareció entre los árboles. Estaba en el día en que soñó con fuego por primera vez. Pero ahora lo entendía. Cada momento había sido una preparación. Cada pérdida, una enseñanza. Cada símbolo, una llave. Luego, la visión cambió. Vio al monstruo. No como guardián, sino como niño. Abandonado. Marcado. Forzado a vivir entre sombras para proteger un secreto que nadie quería recordar. Vio cómo los ancianos lo desterraron. Cómo los espíritus lo eligieron. Cómo su humanidad se fue apagando, no por crueldad, sino por deber. Él no era el castigo. Era el muro que contenía el castigo. Y entonces, la visión final. Ella, de pie en el centro del fuego azul, con los 4 arquetipos girando a su alrededor. Su piel cubierta de símbolos vivos. Su voz pronunciando palabras que no eran suyas, pero que salían de su boca como cantos antiguos. Y el fuego no la quemaba. La transformaba. Cuando despertó, estaba de nuevo en la cámara. El fuego había desaparecido. Las figuras también. Solo quedaban ella y él. Pero algo había cambiado. Ya no eres la prometida, dijo él. Eres la portadora. Ella lo entendió. El pacto no era entre dos. Era entre mundos. Y ella era el puente. El fuego no debía consumir el pueblo. Debía purificarlo. Pero para eso, debía regresar. No como víctima. No como esposa. Sino como testigo. Él le entregó un nuevo amuleto. No de obsidiana. De hueso y oro. Tallado con los símbolos que solo los que cruzaban el umbral podían portar. Cuando lo muestres, dijo él, sabrán que el ciclo ha terminado. Pero también sabrán que comienza otro. Ella salió del cañón al amanecer. El sol no ardía como antes. El viento no soplaba con rabia. El mundo parecía esperar. Y ella caminó hacia el pueblo.
no para contar lo que había visto, sino para mostrar lo que se había convertido. El regreso no fue celebrado. No hubo cantos, ni tambores, ni danzas alrededor del fuego. Cuando ella cruzó el límite del valle, los rostros se escondieron tras las puertas, los ancianos se retiraron a sus sombras, y los niños dejaron de jugar. No era miedo. Era algo más profundo. Como si el pueblo supiera que lo que venía no podía ser entendido con palabras. Que ella ya no era parte de ellos, aunque caminara entre sus casas. Que el umbral que había cruzado no se cerraba al volver, sino que se abría dentro de quienes la miraban. Ella no habló. No explicó. Solo caminó hasta el centro del pueblo, donde la piedra ceremonial aún guardaba las marcas de antiguos pactos. Allí colocó el nuevo amuleto, hueso y oro, tallado con símbolos que vibraban con una luz que no era luz. Nadie se acercó. Nadie preguntó. Pero todos lo vieron. Y todos sintieron el cambio. Esa noche, el fuego del templo se encendió solo. Nadie lo tocó. Nadie lo alimentó. Ardió con una llama azul, idéntica a la del cañón. Los ancianos se reunieron, por primera vez en años, sin convocar al pueblo. Hablaron en voz baja, con palabras que no se usaban desde antes del exilio del monstruo. Algunos querían negarlo. Otros querían ocultarlo. Pero uno de ellos, el más viejo, el que nunca había hablado en público, se levantó y dijo: cada amanecer, cuando el cielo aún guardaba los últimos suspiros de la noche, él llegaba. No como un visitante, sino como parte del paisaje, como si el viento lo trajera desde las montañas con la misma naturalidad con que se enciende el fuego. Era un apache de pocas palabras, pero de gestos precisos. En sus manos, siempre pan y leche, ofrendas sencillas, pero cargadas de un misterio que ella aún no comprendía. No era hambre lo que saciaba, ni cortesía lo que ofrecía. Era algo más antiguo, más profundo. Cada entrega era un acto ceremonial, una forma de decir aquí estoy sin pronunciarlo. Ella lo recibía con la misma reverencia con que se recibe una bendición. Día tras día, sin falta, sin explicación. Hasta que la rutina se volvió vínculo, y el vínculo, presagio. Porque hay gestos que no se repiten por costumbre, sino por destino. Y en el silencio de cada entrega, algo se tejía entre ellos, invisible pero inevitable. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Cada amanecer, cuando el cielo aún guardaba los últimos suspiros de la noche y la bruma se aferraba a las piedras como si no quisiera partir, él llegaba. No había sonido que anunciara su presencia, ni pasos que quebraran el silencio. Era como si el viento lo trajera desde las montañas, como si la tierra misma lo empujara suavemente hacia el lugar donde ella lo esperaba sin saber que lo hacía. El apache no era joven ni viejo, no era fuerte ni débil. Era simplemente él, una figura tallada por el tiempo, por el sol, por la memoria de un linaje que hablaba a través de sus gestos. En sus manos, siempre pan y leche. Pan horneado con fuego lento, con harina que él mismo molía en las noches de luna llena. Leche tibia, recogida al alba, antes de que los animales despertaran del todo. No era alimento lo que traía. Era algo más. Algo que no se podía nombrar sin romper su magia. Ella lo recibía con una mezcla de sorpresa y costumbre, como quien abre la puerta cada día y encuentra el mismo milagro esperando. No preguntaba por qué. No preguntaba de dónde. Solo tomaba el cuenco, partía el pan, y bebía despacio, como si cada sorbo fuera una forma de entenderlo. Él no hablaba. No hacía falta. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se sentaba a unos pasos, sin invadir, sin mirar directamente. Observaba el horizonte, como si esperara que algo regresara desde allá. A veces, ella intentaba decir algo, pero las palabras se le deshacían en la boca. Había algo en su presencia que volvía inútil el lenguaje. Como si todo lo que necesitaba decir ya estuviera dicho en el pan caliente y la leche tibia. Los días pasaban, y el ritual se repetía. Siempre igual, siempre distinto. Porque aunque el gesto era el mismo, algo cambiaba en ella. Al principio, pensaba que era gratitud. Luego, curiosidad. Más tarde, una especie de ternura que no sabía cómo nombrar. Pero con el tiempo, comprendió que lo que crecía en su interior era una forma de reconocimiento. Como si el apache, con cada entrega, le recordara algo que había olvidado. Algo que no tenía que ver con él, ni con el pan, ni con la leche, sino con ella misma. Una mañana, mientras partía el pan, se dio cuenta de que lo hacía con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Y al beber la leche,
Cerró los ojos y sintió que no era solo su cuerpo el que se nutría, sino algo más profundo, más antiguo. Fue entonces cuando comprendió que el ritual no era suyo, ni de él. Era de ambos. Era un puente invisible que los unía sin necesidad de palabras, sin necesidad de promesas. El apache seguía llegando. Siempre al amanecer. Siempre con sus ofrendas. Pero ahora, ella lo esperaba. No con ansiedad, ni con deseo. Lo esperaba como se espera la lluvia, con certeza, con calma, con la seguridad de que llegará cuando tenga que llegar. Y cuando lo veía aparecer entre la bruma, sentía que el mundo volvía a tener sentido. Aunque fuera por unos minutos. Aunque fuera solo en ese gesto. Una tarde, mientras recogía los restos del cuenco, encontró una pequeña piedra dentro. Era lisa, redonda, y tenía una marca en forma de espiral. No sabía qué significaba, pero la guardó. No preguntó. No comentó. Solo la colocó junto al cuenco, como parte del altar invisible que se había formado entre ellos. Y al día siguiente, el apache la miró por primera vez. No con intensidad, ni con sorpresa. La miró como quien reconoce algo que ha estado esperando. Ese día, el pan estaba más caliente. La leche, más dulce. Y el silencio, más profundo. Así comenzó el verdadero ritual. No el de las manos, ni el de los objetos. Sino el del alma. El que no se ve, pero se siente. El que no se explica, pero transforma. Porque hay gestos que no alimentan el cuerpo, sino la memoria. Y hay encuentros que no se buscan, pero llegan. Como él. Como ella. Como el pan y la leche. Como el corazón que, algún día, sería entregado. El silencio entre ellos se volvió más denso con el paso de los días, pero no era incómodo. Era un silencio fértil, como la tierra antes de la lluvia. No necesitaban palabras. Cada gesto, cada mirada, cada pausa tenía su propio lenguaje. Ella comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que él colocaba el cuenco, siempre con la apertura hacia el este, el modo en que sus dedos rozaban apenas el borde del pan, como si pidieran permiso antes de entregarlo, el instante exacto en que se retiraba, justo cuando el sol tocaba la piedra más alta del cerro. Todo tenía un ritmo, una intención, una coreografía invisible. Una mañana, mientras bebía la leche, se dio cuenta de que lo hacía con los ojos cerrados. No por costumbre, sino por necesidad. Era como si al cerrar los ojos pudiera escuchar algo que estaba más allá del sonido. Y lo escuchó. No una voz, no una palabra, sino una presencia. Algo que la envolvía, que la sostenía, que le decía sin decir, «Estoy aquí». Abrió los ojos y lo vio, sentado como siempre, pero distinto. No en su postura, ni en su rostro, sino en su energía. Era como si él también estuviera escuchando algo. Como si ambos estuvieran sintonizados con una frecuencia que no pertenecía a este mundo. Ese día, no se retiró de inmediato. Se quedó unos minutos más, mirando el horizonte. Ella no dijo nada. Solo lo observó, con la certeza de que algo estaba cambiando. No entre ellos, sino dentro de ellos. Porque el silencio ya no era solo ausencia de palabras. Era espacio. Era contenedor. Era templo. Con el tiempo, comenzaron a compartir más que pan y leche. No objetos, no historias, sino momentos. Ella empezó a dejar pequeñas ofrendas junto al cuenco, una flor seca, una hoja con forma de corazón, una pluma que encontró en el camino. Él no las tomaba, pero tampoco las ignoraba. Las miraba, las reconocía, y al día siguiente, respondía. A veces con una piedra marcada, otras con un hilo de color trenzado, otras con nada, que era también una respuesta. Cuando el sol se alzó sobre el último día, el pueblo vio algo que nunca había imaginado, al monstruo caminando entre ellos, sin armas, sin furia, con la mirada limpia como el cielo después de la tormenta. Ella caminaba a su lado, no como esposa, sino como puente entre mundos. El fuego que antes amenazaba ahora ardía en el centro del círculo ceremonial, purificando, no destruyendo. Los ancianos lloraron. Los niños tocaron los tatuajes del apache como si fueran mapas de estrellas. Nadie volvió a llamarlo monstruo. En su lugar, lo nombraron protector. Y ella, la que se atrevió a cruzar el umbral, fue recordada como la mujer que no salvó al pueblo con armas, sino con un acto de fe tan profundo que transformó el miedo en memoria, y la memoria en legado. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.